Damos inicio a la sesión del día de hoy. Tenemos prevista para la sesión de hoy las actividades, el inicio de la guía número 7 y las actividades propias de esta guía correspondiente a la fase de ejecución. ¿Sí? Bueno, entonces me confirman, por favor, que ven mi pantalla. En un minuto, porfa. Me confirman que ven mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, se ve. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, chicos, como ya ustedes me imagino que observaron en la plataforma, nosotros dimos fin a la actividad de proyecto 6, es decir, que se terminó la guía número 6, en la cual ustedes tuvieron unas actividades correspondientes a, perdón, de investigación, tuvieron unas actividades de diferentes transversales que espero en el área de, ¿cómo se llama? De cultura física. Entonces, que por favor tratemos de terminar esas actividades lo más pronto posible, puesto que ya debo de hacer la evaluación de esta fase y para que no nos atrasemos. Digamos que todavía nos faltan varias actividades, nos faltan esta guía todavía. Nosotros en esta fase de planeación, perdón, de ejecución, vamos hasta la guía 9, 10, hasta la guía 10. Sin embargo, debemos de no atrasarnos con las evidencias para ir tratando de colocar las notas por fase, por actividad de proyecto. Entonces, procedo a socializarles esta guía. Básicamente esta guía cuenta Profe, con... ¿puedo hacer un Señorita, par antes de la explicación? claro que sí. Lo que pasa es que usted acaba de mencionar, pues, de lo que ya tuvimos con cultura física y eso, en el anuncio que usted hizo, ahí hay una evidencia de inglés. Esa nunca nos la han explicado. ¿Cuál es la evidencia con eso? Es un foro Sí, Word Activity. un Pues, foro, pero ese foro está en la evidencia, ese es del profesor, aquí está. pero pues de inglés la evidencia como tal, pues no hemos tenido clase de inglés. Ok, pero es que esta actividad, yo miro un minutico, por favor, y yo la reviso, esta actividad. Bueno, vamos a hacer una cosa, Adriana. Esta evidencia está en el ámbito del profe del área Eso transversal de quería física. comentar. Sí. Él ese día, no sé si usted puede observar la grabación, él nos explicó sobre el folleto y eso, ¿cierto? Pero yo le mencioné a él de que habían varias actividades para ese día, para explicar. Y como tal, se enfocó fue en la primera evidencia, pero en las Solo demás... ni en el documento, ni en el video, ni en las Yo le pregunté, actividades. pero él solamente lo que me dijo, bueno, como tal tenía preparado solamente para la primera, pero pues las demás Vale. evidencias hay que usarlas, fue lo único que nos dijo. No, entonces si es necesario, hacemos otra sesión y si en el caso yo participo, yo hablo entonces con el profesor y yo reviso entonces la grabación. Listo, entonces solo les presentó la actividad 1, ¿cierto? Les explicó la actividad 1 y requerimos el apoyo nuevamente en 3 actividades. ¿Listo? Más que todo en la inglés, pues es lo que uno, digamos, usted sabe inglés. Pues no, aquí lo que habla es un foro que se llama Word Activities. O sea, habría que mirar si es que hay que contestarlo en inglés. Incluso si me das permisito, yo me permiten un minutico, yo se lo reviso si es de inglés o es del profe. Listo. Permítanme y yo lo reviso. De una vez como para salir. ¿Les parece? Ok, profe. Sí, son las preguntas en inglés, pero lo curioso es que esta actividad esté dentro de las de cultura física. ¿Sí? Porque dentro de esta no está
Sí, todo es de cultura física. Vamos a mirar algo aquí. Como ustedes saben que yo bilingüe no soy, vamos a mirar esto. Con E. Yo sí soy muy tratando inglés a español. Ok, vamos a empezar aquí. ¿Qué tipo de películas de libros les gusta? ¿Cómo película que te van a hablar, ¿te gustó? ¿Te pareció que la película? Listo. Yo pregunto porque esto parece más de la profe de inglés. Sin embargo, esa actividad no está dentro de las actividades de la profe. Listo. Entonces yo le pregunto a ella con respecto a esa actividad y al profe le solicito la explicación de estas otras dos evidencias. ¿Listo? Ok, perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Adriana. Yo ya las anoté aquí. Permítame, la termino de escribir aquí en mi agendita porque si no se me olvida. Pendiente la de inglés, el foro y las dos actividades de cultura física. Bueno, listo chicos, entonces vámonos entonces con nuestra sesión del día de hoy para que continuemos. Bueno, básicamente continuando con nuestra guía 7, ya conseguimos con la construcción del software integrador. Listo. Se habla de que en esta guía solamente vamos a tener actividades de la fase técnica, es decir, que no vamos a tener actividades transversales. Todas van a ser de la parte técnica. Tenemos 498 horas, que estamos hablando de cerca de 8 a 10 semanas. Las actividades de aprendizaje de esta competencia, desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y la metodología. Aquí nos habla un poquito de que tenemos que empezar a utilizar lo que son frameworks. Los frameworks, si ustedes de pronto ya que tienen un conocimiento y digamos que ya vamos como tan metiditos, sabemos que son marcos de trabajo para el desarrollo de software de manera ágil, tanto para web como móvil. Es decir, cuando hablamos de marco de trabajo es que nosotros no estamos trabajando en lenguajes tan estrictos, en lenguajes de programación tan estrictos, sino que traen unos marcos, como decir, unos modelos en los cuales nosotros podemos hacer un software de forma más ágil. Entre ellos encontramos Springboot, React, Android, Swift del lado del servidor y Node. ¿Listo? Que son, digamos que herramientas que en conjunto con unas herramientas que se llaman versionamiento, es decir, que nos permiten llevar control de versiones. ¿Qué es una control de versión? No sé si ustedes a veces han hecho un documento y dicen versión 1, versión 2, o después vamos diciendo el último, ¿no? Este es el ultimito antes de entregar a la profe. Esas son las versiones que nosotros les vamos dando a los documentos para saber, o muchas veces lo hacemos con fecha. Entonces, en software se trabajan con unos software y unas herramientas específicas que nos permiten llevar un control de las versiones para que los proyectos todos podamos trabajar en el mismo y no tengamos que estar diciendo, ve, que estamos trabajando todos, sino que todos trabajamos a la vez y vamos viendo un control de quién trabajó, quién adelantó, en qué fecha, y tenemos una actualización constante de estos sistemas. Las actividades de aprendizaje para esta semana, como pueden observar, son 5 actividades, ¿sí? Tenemos un informe técnico, que es un plan de trabajo de construcción de software. Tenemos definir los estándares de codificación, identificar herramientas de versionamiento, instalación y configuración de la herramienta y hacer una actividad de producto que va a ser una actividad que les van a brindar paso a paso para que ustedes logren hacer una versión. Los materiales de estudio para esta semana son aplicación del paradigma orientado a objetos e integración continua. Entonces, vamos a mirar primero, hacerle un repaso a esta información para que ustedes tengan conocimiento de lo que vamos a trabajar y luego les explico en qué consisten estas actividades. ¿Listo? Claro, hasta aquí. ¿Vamos bien? Muy bien. Sí, señora. Listo.
Muy bien, vamos a yo hacer este calendario aquí, lo guardo un momentico en mi escritorio, que estoy aquí organizando mi cronograma, así como trae el de ustedes, tengo que organizar el mío también. Muy bien, listo, entonces cierro por aquí, voy a cerrar por acá y continuamos. Entonces, en su plataforma, chicos, la idea es que nos vamos a lo que son el contenido del curso. En el contenido del curso, chicos, ustedes vamos a irnos a la parte de proyecto, ya ustedes lo conocen, estamos en ejecución y estamos en la guía 7. Material de formación y nos vamos a ir acá, aplicación del paradigma orientado a objetos. Y tenemos el tema de integración continua. Listo. Entonces, lo primero que todo, muchachos, es que ustedes ya tienen que identificar en qué framework van a trabajar. Aquí vamos a hablar un poquitico sobre programación orientada a objetos, que ya nosotros, o ustedes más bien, porque realmente eso es un trabajo muy autónomo, ya lo vieron en versiones anteriores. Entonces, vamos a comenzar con esta, donde van a observar que básicamente nos habla sobre la programación orientada a objetos. En Java, no sé si ustedes se acuerdan de lo que era una clase, lo que era un objeto, lo que era un atributo, un constructor, un método, una herencia y las relaciones entre ellos. Entonces bajamos acá, vemos que tenemos qué son las introducciones, cuáles son las características de un lenguaje de programación orientado a objetos. Aquí no me va a demorar mucho porque si más recuerdo, ustedes me hicieron ya un sobre PO, no sé si ustedes recuerdan, características, cuáles eran su utilidad, y ahorita básicamente en este documento también les presenta lo que es la implementación y cómo se comunican entre ellas. ¿Listo? Entonces, dentro de la introducción nos habla acerca de qué es la programación orientada a objetos, cuándo se aplican estas características que tenemos como características abstracción, encapsulación, herencia, polimorfismo. Entonces, digamos que la programación orientada a objetos encierra datos y métodos, que recuerden que los datos son los atributos. ¿Qué son los atributos? Su característica, es decir, cada una de las variables que tiene internamente. Y los métodos son las acciones o comportamientos por parte del objeto y que se encuentran relacionados entre sí. Listo, entonces esta parte de acá vamos a mirarla y vamos a continuar más bien con lo que son características. Ya habíamos hablado anteriormente de todas las características. Se pueden implementar en muchos lenguajes, entre ellos C, Pascal, y en la actualidad programas como Java, PHP, todos ellos trabajan lo que son la integración orientada a objetos. Esto es un paradigma, es una forma de trabajar, no es la única forma de programar. Python también permite trabajar con programación orientada a objetos y digamos que es una de las metodologías más comunes en el momento de desarrollo. Aquí nos muestran las características, básicamente esta información ya nosotros la hemos trabajado porque ustedes hicieron investigación, que es un encapsulamiento de datos, que es ocultar datos y mecanismos de acceso, que es sobre el tema de si son privados, si son ocultos, si son públicos, ¿sí? Inicialización automática y sobrecarga de operadores. Entonces, se dice que los lenguajes que no soportan programación orientada con objetos son lenguajes de programación basados en objetos, es decir, que no soportan la herencia ni la ligadura dinámica. Un ejemplo podría ser el lenguaje de programación ADA, que además de tener estas características es un lenguaje multipropósito. Entonces, ¿cuál es la característica de los lenguajes con programación orientada a objetos? Que permiten herencia, ligadura dinámica y características entre los nodos. Bueno, aquí nos mencionan características del lenguaje Java, que también tiene que orientar objetos, que es muy robusto, que dice que simplifica la gestión de la memoria, pero suele ser bastante complejo para programar. Listo, ya que no es necesario programar completamente, cargar completamente el programa en la memoria, sino que las clases compiladas pueden ser cargadas de forma de demanda, es decir, las que se van utilizando en ejecución son las que se cargan en la memoria, no todo el sistema. Es sencillo, es independiente de la arquitectura y es portable, es multitarea.
Los entornos de desarrollo de Java tenemos NetBeans, Eclipse y JBlue. Aquí encuentran los enlaces para que ustedes puedan acceder a información específica de cada uno de estos lenguajes. Bueno, continuando, recuerden lo que son la implementación de las clases. No sé si de pronto ustedes recuerdan que lo que hacíamos como en el tema de las clases era que una clase se compone por las siguientes declaraciones. Son un paquete, los comentarios como tal de cada una de esas donde nosotros estamos, digamos que haciendo lo que son aclaraciones, definición de la clase, los atributos, que son las características, los constructores, que son los que nos permiten crear un objeto del tipo de una clase, y tenemos los métodos como tal. Aquí tenemos la estructura de una clase, en donde decimos public class, nombre de la clase, abrimos y cerramos. Entonces, la palabra pública indica el alcance, es decir, que va a ser pública. El nombre de la clase y las llaves que se usan para agrupar el código que va a llevar propiamente esta clase. Entonces, aquí hay un ejemplo. Entonces, tenemos la clase producto. Entonces, miren, acá tenemos el diagrama de clase, un producto. Lo siguiente que vamos a ver en el segundo recuadro, aquí tenemos el azul, el nombre de la clase. La siguiente parte es los atributos, que miren que aquí tenemos código, nombre, precio. Tenemos el tipo de dato entero, string o doble. Y si ustedes se fijan, estos señales que se le colocan, como lo son un menos, es lo que nos indica si ese atributo va a ser público o va a ser privado. En la parte inferior tenemos lo que son los métodos. ¿Cuáles son los métodos? Las operaciones. Obtener precio, calcular total. Y son, como nos muestra, estos símbolos nos indican si son públicos o privados. Ahora, este mismo diagrama de clase, ¿cómo se implementa en Java? Entonces nos presenta un ejemplo. Inicia línea 12 nos muestra la estructura. Public class producto. Abrimos, es decir, estamos definiendo la clase. Estamos definiendo una clase de tipo producto, que se va a llamar producto, perdón, y es pública. Luego se definen los atributos. ¿Qué son los atributos? Estos elementos que tenemos acá. Código, nombre y precio. Fíjense. Código, nombre y precio. Se definen los tipos de datos, entero, string y doble. Miren, entero, string y doble. Tenemos un menos acá. Este menos nos indica que son privados. ¿Qué quiere decir privado? No van a poder ser accedidos por otras clases. Es decir, desde otra parte del código no vamos a poder acceder a esta información. Miren que aquí lo tenemos privado, privado y privado. Es decir, yo no voy a poder acceder ni modificar estas tres líneas de código. Luego sigue lo que son los métodos. Tenemos el método precio y tenemos calcular total. ¿Son qué? Públicos. Entonces decimos public void, miren, obtener precios. Esta es la estructura donde se encuentra el método. Entonces nos dice, ¿cuál es el método? Dice, System out print. Esto quiere decir que nosotros vamos a mostrar en pantalla el precio. ¿Cuál es el precio? El que tenemos guardado en la variable precio. Como es pública, yo lo que voy a poder acceder de esta clase va a ser acceder a la clase y voy a poder acceder a los métodos. ¿Por qué? Porque son públicos. ¿Desde dónde puedo acceder? Desde cualquier parte del proyecto, es decir, de cualquier parte del código. Luego tenemos otro método que es el método calcular total. Como pueden observar, nos dice doble total es igual a precio por 5,000. Entonces, esto nos los almacena ¿en dónde? En una variable que se llama total, que es la misma que tenemos aquí. En este caso no está definida inicialmente, sino que está definida dentro del mismo método. Muy bien, entonces la creación de un objeto en Java es equivalente a decir que se está instanciando una clase. Bueno, seguimos por acá. Aquí hay otros ejemplos. Bueno, aquí hablamos sobre los atributos y métodos de una clase. Ya les había explicado. Tenemos públicos que pueden ser accedidos, privados que no los podemos observar, es decir, son accesibles solo dentro de la misma clase.
Y protegido, que indican que los atributos son accesibles dentro del mismo paquete o subclase. Listo, en paquetes. Y al heredar se pueden usar desde la clase derivada. Aquí están los tipos de datos que se utilizan en Java. Ya aquí cómo podemos utilizar lo que son nombres y utilización de variables. Entonces aquí miren que tenemos cómo se deben declarar. Aquí hablamos el tema de los modificadores, el tipo, el nombre del método. La lista de parámetros, aquí encontramos otros ejemplos y la idea es que ustedes ya puedan mirar. Luego tenemos lo que son los constructores y destructores. El constructor de una clase es un método estándar para inicializar los objetos de una clase. A su vez, es un destructor de un método que invoca automáticamente cuando el objeto se destruye, es decir, lo elimina del contexto. Aquí nos explica esta parte utilizando, digamos que, presentándonos un ejemplo y una estructura de cada uno de ellos. Entonces, miren que aquí tenemos un producto. Aquí nuevamente estamos creando una clase donde estamos usando el constructor. Fíjense que en la parte superior hacemos el uso de crear la clase y dentro de ella hacemos un constructor, que son los datos que nosotros vamos a poder utilizar. Miren, acá hacemos public producto, creamos la clase, dedicamos y creamos dos variables de tipo privadas, una de string y una entera. Y luego se realiza el constructor. El constructor debe ir dentro de la misma clase. Entonces tenemos un constructor y decimos, utilizando la palabra reservada, this, accedemos a la variable de tipo código y le asignamos otra variable adicional que va a ser la que nos va a permitir manejar el dato. Y miren que nosotros las tenemos que declarar dentro del constructor. Decimos public producto, entero código, mírenlo acá, string código, que estos son los que vamos a utilizar o que vamos a enlazar con las variables iniciales declaradas en la clase, utilizando el método this. La palabra reservada this hace referencia a los miembros de la clase actual. Miren, yo le hago this código, miren que está en verdecito porque es el mismo de arriba. O sea, yo hago referencia a esta misma, a estos mismos elementos que están dentro de la clase. Muy bien. Otro ejemplo de implementación del constructor, miren, aquí nuevamente nos los muestran. Producto, los utilizamos, aquí estamos haciendo la inicialización del producto, de la clase, la creación, y después, miren, aquí está vacío, pero en este otro segundo hacemos un constructor de parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Las variables que yo voy a utilizar para cargar esta información. Bueno, acá hablamos sobre lo que son métodos ascensores, modificadores, ya esto digamos que es un tema un poquito más profundo que ustedes tienen que estudiar para poder empezar a trabajar todo lo que son el tema de programación orientada a objetos. Aquí les muestra otra implementación sobre sobrecarga y métodos en Java. Bueno, continuando con la temática, ustedes aquí van a encontrar cómo se comunican entre las clases, van a encontrar lo que son la asociación, la agregación, la generalización y ejemplos de cada uno de ellos, implementación, composición, agregación, y van a encontrar todos los ejemplos de cada uno de ellos. ¿Cómo aplica la herencia? La herencia básicamente es que yo tengo una clase y la siguiente, yo tengo una clase, por ejemplo, persona, que sabemos que tiene un nombre, apellido, documento. Utilizamos el método get para acceder al nombre y para acceder al apellido. Cuando yo tengo un cliente, este cliente obviamente es que una persona. Entonces yo no tengo que volver a colocarle estos atributos, nombre, apellido y documento dentro del cliente. ¿Por qué? Porque yo los heredo de persona. Entonces, si yo voy a buscar la información de un cliente, yo busco en el método, en la clase persona, el nombre, el apellido y en el cliente saco la categoría. Listo. Y así lo mismo en el empleado. Yo del empleado, antes de ser empleado, es una persona. Entonces, hereda los atributos de este y los podemos utilizar. Aquí nos menciona cómo se crea. Mira, aquí creamos el método persona, que es lo primero que hacemos, es crear. Pero primero, mira, hacemos una herencia. Dice aquí, paquete de herencia de ejemplo.
Creamos una clase persona que tiene nombre, apellido y documento. La accedemos, recuerden, usamos un constructor, tenemos las mismas 3 variables y la utilizamos con el método this, las accedemos. Luego retornamos estos valores cuando los utilicemos, cuando nos los pidan, los retornamos. Entonces, miren que aquí nos retorna el nombre, el apellido, el nombre, el apellido aquí. El get es para acceder y el set para cambiarlo. Y así sucesivamente. Aquí para guardarlo y mostrarlo. Y así. En la segunda parte, ustedes van a encontrar lo que es la implementación de una extensión, que es utilizar cliente. Aquí lo que estamos haciendo es la herencia. De la clase cliente extendemos ¿qué? Personal. Para poder heredar en cliente todo lo que tenemos de la persona. Entonces ya nosotros podemos utilizar el nombre, el apellido y el documento y adicional la otra información que es que la categoría de este cliente, que es la única variable que no sería común. Muy bien, chicos, esto sería con lo que tiene que ver con la temática de programación orientada a objetos. Esta temática es un recorderis del tema de programación orientada a objetos porque digamos con una temática extensa que tenemos que estar revisando constantemente. La segunda temática que vamos a trabajar se llama integración continua. La integración continua se habla lo que yo les mencionaba sobre el versionamiento. Entonces, digamos que aquí vamos a hablar sobre cómo podemos hacer la especificación de características y elementos necesarios para la implementación de la práctica de integración continua en el contexto de desarrollo de software. Cuando hablamos de integración, todos podemos trabajar a la vez en el desarrollo de un producto. Entonces, aquí hablamos sobre introducción, control de versiones, sistema de control y versión GIF, los comandos y los GIF en entornos remotos. También vamos a ver las diferentes plataformas para implementar una integración continua. Entonces vamos a ingresar a esta temática. Aquí nos menciona la importancia de hacer esta integración porque nos permite, digamos que manejar lo que son repositorios. Un repositorio es un espacio donde guardo información, pero más que guardarla es saber dónde la guardo, cuál es la versión más actualizada para poder estar accediendo a ella. Le damos continuar acá. Entonces decimos que un sistema de control de versiones se encarga del registro de los cambios realizados a lo largo del tiempo en uno o un conjunto de archivos ya con diferentes versiones. De forma tal que estos pueden ser recuperados con precisión de acuerdo a las necesidades del usuario. A este tipo de proceso se le denomina versionamiento. Y si bien este tipo de actividades son comunes en archivos o códigos fuentes de la industria de desarrollo de software, este proceso es aplicable a todos. Entonces, ¿qué nos permite el versionamiento? Es posible regresar a versiones anteriores de un documento. Se puede obtener información de las personas que tocaron o afectaron o modificaron este producto. Permítanme. Madre, estoy en clase, te llamo enseguida. Bueno. Listo, se facilita identificar errores y se pueden comparar constantemente los cambios que se hizo en una versión y otra. Y algunos de estos sistemas nos permiten recuperación de archivos defectuosos. Listo, bueno. Aquí nos muestra un ejemplo de un sistema de control de versiones. Miren, aquí nos muestran un pantallazo donde esta persona está manejando archivos, digamos, con versiones muy sencillas y vamos mirando, mira, artículo 1, fecha 1, 1, 1, 1, 2. Entonces, eso es lo que se busca. En sistemas locales lo que hacen es esto, guardar en una base de datos diferentes versiones. ¿Ya? Y luego, cuando nosotros tenemos varios computadores, lo que tenemos que hacer es centralizarlo. Lo que hacemos normalmente cuando trabajamos con un Drive. Para mí ese es uno de los ejemplos más comunes. También nos habla sobre controles centralizados, donde nos permiten cambiar. Hay dos tipos, centralizados o
en servidores. Y sistema, aquí como les mostraba ahorita, en un computador y en el otro computador, y ambos acceden ¿a cuál? Al un servidor. Bueno, sistemas de control de versiones. Entonces, un GIF es un sistema de control de versiones que nació en el año 2005, producto de las necesidades que afrontaba la comunidad de kernel de Linux de encontrar un mecanismo que les permitiera soportar las actualizaciones y mantenimientos que requería este gran proyecto. Algunos de los objetivos trazados que debía cumplir eran los siguientes: velocidad, diseño sencillo, soporte para múltiples desarrolladores. Debían ser sistemas totalmente distribuidos y capaz de manejar eficientemente los proyectos. Aquí les habla sobre GIF, que es GIF, para dónde vamos, que funciona. Ya les di el tema principal, pero no se lo puedo decir lo demás porque esa es una de las actividades que tienen que trabajar. Listo. Después de DIF, aquí les menciona cómo se instala en sistemas operativos Windows, cómo se instala en sistemas operativos Linux. Aquí nos muestra lo que son los comandos básicos para el uso. No se los voy a explicar ninguno uno por uno porque estos hacen parte de una de las actividades que ustedes tienen que hacer esta semana. Aquí les mencionan cómo se inicia, cuáles son los comandos, cómo los tienen que utilizar, cómo podemos rastrear los documentos, visualizarlos, cambiarle los nombres, entre otros. Entonces aquí encuentran los más básicos. Hablamos de GIF remotos, tenemos locales y remotos. GIF local nos permite, digamos, que en nuestro computador poder llevar un control de las diferentes versiones que estamos haciendo. Y los GIF remotos es que nosotros los tenemos en línea y nosotros podemos acceder y podemos acceder diferentes usuarios, es decir, yo estoy trabajando 5 o 6 personas en un solo proyecto y a través de GIF podemos acceder a esta información y aparte de eso podemos ¿qué? Llevar un control del versionamiento de cada uno de ellos. Entonces, para esto miren que ya tenemos aquí lo que son GIF remote, que son para repositorios remotos, es decir, que no están en nuestro computador de forma local. Aquí encuentran pues como todas estas opciones. Ahora, ¿cuáles son las plataformas? GIF no es la única. GIF es como, digamos que el primero que se creó, pero existen diferentes plataformas para implementar la integración continua. Entonces, tenemos una gran variedad en la nube, pero bueno, digamos que las más conocidas son GitHub, GitLab y Bitbucket. Cualquiera de estas es gratuita siempre y cuando no sea utilizado para sistemas empresariales. Acá entonces ya les mencionan el paso de cómo crear la cuenta, cómo se crea la interfaz, cómo se crea el proyecto, cómo se modifica, cómo se le coloca acceso a los demás usuarios, cómo es agregar colaboradores, es decir, colocar usuarios acá, agregar roles, es decir, quién va a ser el administrador y qué puede hacer esta persona dentro de este proyecto. Estas serían las dos temáticas que tienen que estudiar, repasar, pero básicamente se enfoca mucho en el tema de integración continua. Ahora sí nos vamos a lo que son las actividades para esta semana. No son tantas actividades, chicos, las vamos a dejar por grupos de trabajo. Es decir, vamos a hacerlas en grupos, solo las envía una sola persona. ¿Listo? Una sola persona del grupo la manda, le coloca su respectiva portada y ya se le califica a todo el grupo. Muy bien, entonces chicos, vamos a mirar acá. Las actividades que tenemos para esta semana, como les decía, yo tenía mi guía aquí, yo la cerré porque abrí las 6, pero aquí tengo la otra. Entonces, ¿cuáles son las actividades de esta semana? Tenemos la primera, un informe técnico sobre el plan de trabajo de construcción del software. Vamos aquí, control F, control V. Vamos para arriba. Bueno, entonces aquí tenemos informe técnico del plan de trabajo de software. Entonces, con base en las características del software a desarrollar, se realiza un informe técnico especificando herramientas y tecnologías de versionamiento a utilizar según los componentes. Entonces, ustedes me van a hacer un pequeño informe. El informe no tiene que ser de más de 2 hojas, donde ustedes me van a decir, nosotros vamos a hacer este proyecto, el nombre del proyecto, en qué consiste, y me van a decir
¿Qué herramientas de software? Hombre, profe, nosotros lo vamos a hacer en PHP y vamos a usar esto y esto y esto. Nosotros vamos a usar un framework, el framework tal. Nosotros, lo que ustedes van a utilizar. ¿Y qué versión y qué tecnología de versionamiento van a utilizar? Eso es todo el trabajo del informe técnico. ¿Listo? No hay ninguna pregunta hasta aquí de esta actividad. Es sencillito. ¿Qué herramientas van a investigar sobre todos los frameworks y cuál se adapta más a su necesidad? Y van a indicarme en qué lo van a realizar y qué versión van a utilizar, qué tecnología de versionamiento. ¿Listo? ¿Es clara la actividad? Adriana, Keiner, vamos a ver quiénes están aquí. Sí, señora. Ok, ahora sí. Vamos a enviarle de aquí guardar. Muy bien. Segunda actividad. Definir estándares de codificación de acuerdo con la plataforma de desarrollo elegida. Entonces, con base en las características del software a desarrollar, realiza un informe con los estándares de codificación a utilizar para el desarrollo, según lo visto en el componente aplicación del paradigma orientado a objetos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un pequeño trabajo donde ustedes van a investigar. Ay, profe, es que yo voy a trabajar con ¿cómo es? Vamos a mirar con una de estas. Vamos a decir que, ay, profe, es que yo voy a trabajar con React. Entonces, ustedes me van a contar ese trabajo, cuando ya ustedes escojan cuáles son los estándares de codificación, o sea, cómo trabaja. Ah, no, es que este programa trabaja con estos paradigmas, trabaja con esta metodología, trabaja con PO, o bueno, la forma de declarar una variable es esta, me permite trabajar con funciones, da este tipo de almacenamiento. Entonces, aquí va a explicar sobre el estándar de codificación que ustedes escojan, o sea, cómo se programa en ese lenguaje que ustedes escojan o en ese framework. Yo les recomiendo que trabajen con framework, es mucho más fácil y más ágil. Y segunda pregunta, ¿fácil o no? Segunda actividad, bueno, fácil no, digamos, entendida. Sí. Ok, sencillita. Tercera, identificación de herramientas de versionamiento. Entonces, basado en la lectura del documento que hicimos ahorita, miren que estas actividades las van a hacer grupales. Entonces, son 5, pero les queda facilito porque cada uno se puede encargar de uno y después se leen o miren a ver cómo trabajan para que todos tengan idea del tema y les rinde el tiempo. Entonces, realiza una tabla. Vamos a hacer una tablita, chicos. No es que se van a poner un trabajo extenso de 20, 30 hojas, no. Una tablita donde ustedes en una me colocan la portada, la introducción, y vamos a colocar una tabla donde ustedes coloquen las diferencias, características, ventajas, comandos, ¿sí? Cuando utilizo GIF como local y GIF como remoto. Por eso no podía ponerme a hacerles todo el trabajo ni leerles a detalle porque esa actividad ya está en plataforma. Pueden usar plataforma y toda la información que encuentren en internet, en bibliotecas, donde ustedes quieran. Una tabla donde yo voy a hacer un comparativo, donde hablo de las características, diferencias, comandos, igualdades entre GIF local y GIF remoto. ¿Listo? ¿Entendida la actividad? Sí, señora. Facilito. Muy bien. La siguiente actividad, instalación y configuración del versionamiento. Chicos, van a tomar ¿cómo se llama? Van a utilizar, van a instalar y van a configurar. ¿Aló? Hola. ¿Esa es la cuarta actividad o la tercera? La cuarta, vamos para la cuarta. Son 5. No, la que pasó ahorita fue la tercera, ¿no? La tercera, sí, señor. La tabla de comparación de las versiones de GIF. De GIF, tanto remoto como local. La siguiente actividad, muchachos, ustedes van a hacer la instalación y configuración de la herramienta de versionamiento de GIF. Es decir, ustedes van a descargar, basado en lo que les dice el documento, ustedes van a instalar y configurar la herramienta en su computador. ¿Listo? La van a colocar local y remoto y me van a tomar 2 pantallazos, me los pegan en Word y me los mandan. ¿Listo? Sencillito.
Hola, ¿están allí? Mis chicuelos, ¿están allí? Sí. Bueno, Sí, Kai, señora. gracias. Listo, y nos vamos con la última, la más chévere de la sesión de esta semana. La quinta. Listo, esto es vamos a hacer, la evidencia se llama herramienta de versionamiento instalada y configurada. Entonces, tomando como referencia el documento, ustedes van a instalar y van a hacer unos pasos para verificar que si ustedes sí hicieron la instalación, la configuración y las pruebas respectivas para que aprendan a utilizar GIF. Entonces aquí les van a decir paso a paso qué van a hacer. Miren, realice la ejecución de cada uno de los comandos de GIF remoto y local teniendo en cuenta el ejercicio propuesto a continuación. Entonces aquí está el paso 1, aquí les van diciendo los comandos, paso 2, paso 3. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, chicos? Que este ejercicio lo tenemos que grabar en un video. ¿Listo? Con cada uno de los puntos que nos pidieron. Debe ir explicando cada uno de los requerimientos y cuando arranque este video deben participar todos. ¿Listo? Así sea en la presentación. Hola, me llamo fulanito, peranito, somos los integrantes, manden una foto, ¿cómo se llama? No sé, un avatar, lo que ustedes quieran, pero que todos participen. ¿Listo? Profe, hacemos el video, lo descargamos y lo montan, si la plataforma se los permite. Y si no, lo montan en YouTube y me mandan el link. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí? Todas, profe. Pero después me mandan las tareas. Ustedes son más juiciosos. Listo, chicos. ¿Preguntas? No, señora, yo no tengo. Listo. Creo que traté de ser lo más clara posible. Si ustedes se fijan, las primeras actividades son meramente informes. ¿Por qué se las dejo en grupo? Porque son 4 actividades y no quiero que se me atrasen ni me estén mandando trabajos repetidos. Prefiero un solo trabajo por grupo de calidad que 5 pedacitos mal hechos o copiados. Entonces, háganse un buen trabajo de cada uno de ellos. No se olviden de colocar conclusiones, que a mí me gusta mucho leer las conclusiones y las bibliografías. Y el último es hacer un video siguiendo el paso a paso de cada una de los pasos que nos están indicando allí. ¿Listo? Entendí. ¿Listo? Bueno, muchachos, mañana temprano llamo al profesor de cultura física y les doy razón por el grupo de qué información me dio. Y con respecto al foro también. ¿Listo? Chicos, no siendo más por el día de hoy, damos por terminada la sesión. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a las actividades o si tienen alguna duda, recuerden que no duden en llamarme. Algunas personas me han escrito porque están atrasaditas, se les está dando el tiempo, no se desanimen, ya casi estamos por terminar. Estoy tratando de que muchas actividades se trabajen en grupo para que ustedes no se me desanimen y traten de que no sea por la cantidad de actividades que se van a salir, sino que logremos este proceso y logremos terminarlo. Miren que ya yo creo que ya esta fase vamos, pero trabajando en forma. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, listo, chicos. Les quería hacer una pequeña propuesta. Lo que pasa es que el día viernes, chicos, de la próxima semana, me va a quedar un poquito complicada la sesión. Entonces, quería pedirles si podíamos trabajar el día miércoles. Yo no tengo problema. No tengo. Yo tampoco. Listo. Entonces, chicos, para que lo tengan en cuenta, ustedes saben que yo en plataformas debo colocar las fechas según está el cronograma. Entonces, recuerden que yo haría la publicación de la sesión el 11, como siempre la coloco, el viernes, pero realmente la haríamos el miércoles 9. Yo igual les escribo por el WhatsApp para que no se les olvide. ¿Listo? Ok. Bueno, chicos, entonces no siendo más, los dejo por el día de hoy. Las actividades, yo podría decir que son sencillitas, pero no le quiten importancia, porque miren que tienen que escoger bien en qué van a trabajar. Entonces, antes de escoger, estudien muy bien los diferentes frameworks. ¿Listo? Averigüen cuál es más fácil,
fácil, cuál pueden tener experiencia, dónde encuentran un tutorial de un paso a paso que ustedes vean que sea fácil de trabajar, ¿sí? Para que después no tengan que cambiar. Bueno, chicos, entonces no siendo más, les deseo una feliz noche y recuerden que muy atenta a cualquier necesidad que tengan. ¿Listo? No siendo más, entonces hasta mañana y que descansen. Hasta mañana. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches. Amén, gracias chicos, chao. Hasta luego.